Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. ¿Y qué tal? ¿Ya estás listo para escuchar un nuevo testimonio? Prepárate porque lo que vas a escuchar, estoy seguro, bendecirá tu vida. Pero antes de eso necesito que tú, si tienes un testimonio, te animes a hablarlo, a decirlo. Ahí está el número en la pantalla. Apúntalo, mándanos un mensaje porque Dios está esperando que tú hables, que tú digas que Él existe, porque Él ya se manifestó en tu vida. Así que mis hermanos, pues esperamos su mensaje o su llamada. Y en este momento, bueno, pues ya estamos listos. Tenemos un testimonio que nos llega desde Tennessee y tengo en la vía telefónica a mi hermanito Fabio. ¿Cómo está mi hermano Fabio? Bien, bendecido, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mi hermanito. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originario y cuántos hermanos tiene. Mi nombre es Fabio Barrientos Juárez, soy originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y tengo dos hermanos y tres hermanas. Perfecto, mi hermano. Bueno, hermanito Fabio, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted. Cuéntenos quién era Fabio antes de encontrarse con el Señor y cómo fue que usted tuvo ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Doy gracias a Dios por este momento que me ha dado en estos momentos para contar mi testimonio, que para mí es una bendición de hablar de mí, pues mi, mi vida, mi vida mía desde pequeño, pues ya nací con defectos de enfermedades y no estaba, siempre me malaba de una gripe fuerte o siempre me daba como neumonías pero pues mi mamá pues siempre me curaba y todo y pues fui creciendo en la vida del campo, fui creciendo con mi abuelo, fui creciendo con mi abuelito, que mi abuelito fue una bendición para mí, una bendición tan grande que él me enseñó a trabajar y empezó a conocer, a hacer el campo, pero seguía yo con esas enfermedades de crónicas que me tumbaban pero no sabía y no le ponía atención porque aún todavía yo decía, pues esto pasa y va a pasar y me daba ánimo mamá. Y se llegó el transcurso que llegué a la edad de 16 años y empecé a venirme para Estados Unidos la primera vez que vine y aquí empecé una vida como, como siendo yo que yo lo podía todo, que yo quería pidiéndole, como dice la palabra de Dios en el Lucas 15, que le pide uno todo al Señor, la libertad le pedí y Él me la dio y me fui en la libertad, me fui en el alcoholismo, me fui en la drogadicción, me fui a tomar tanto que empecé a tomar que, que muchas de las veces caía también a la cárcel y pues salía y aún no entendía, pero después de eso sí llegó un tiempo muy fuerte para mí, que yo ya no quería tomar, yo ya no quería tomar tanto que por mí mismo yo dije, ya no quiero más, ya no quiero más. Entonces para eso yo ya necesitaba yo estar con alcohol en mi sistema porque si no me ponía enfermo. Pero para eso yo empecé a, a buscar los alcohólicos anónimos. Y me fui a los alcohólicos anónimos por mi cuenta y yo no sabía que eran alcohólicos anónimos, pero yo me fui por mi cuenta y yo digo, yo quiero ayuda y era totalmente en inglés todo y yo no sabía mucho. Y para entonces empecé yo a estar en ese momento de que yo empecé a entrar y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Pero todos me decían ahí,
sí se puede, sí se puede. Y pues ellos me daban ánimos y yo empezaba a regocijarme un poco ahí con los hermanos que estaban ahí y me decían. Y se llegó el momento de que fui poco a poco, fui dejándola. Pero para eso fui perdiendo peso. Fui perdiendo peso y fui perdiendo un poco de mi vista. Me enflaqué tanto que llegó el momento que yo ya no podía con mi vida. Y entonces, una vez, yo le dije a una persona que me llevara al hospital. Y me llevó al hospital. Y me hicieron radiografías y todo. Y me dijeron los doctores que no pasaba nada, que no estaba, que no estaba malo, que eran vitaminas que tenía que tomar. Pero yo me sentía tan mal que llegó un momento a la semana que una americana que era mi novia y yo tenía una hija con ella. Yo le llamé y le dije, me siento mal. Y dice, ¿qué tienes? Le digo, no sé, pero siento que no puedo respirar. Y para ese momento, ella llegó a las 5 de la mañana por mí. Pero de allí yo empecé a sentirme más mal, que ella me sacó de la mano y del brazo y cargándome. Y para entonces yo le dije, no le hables a nadie, yo estoy bien. Pero en ese momento ella me decía, estás tan mal que ya no puedes resollar. Y llegó el momento que estaba en sala de espera ahí. Llegó el momento que empecé a ver nublado y me caí. Y nomás recuerdo que me pusieron la máscara del oxígeno. Y todos los doctores dijeron, así sí yo. Y empecé a caer en coma. Caí en coma. Y cuando yo caigo en coma, yo recuerdo que en ese momento yo me levanté de mi cama, pero eran dos Fabios. Era el Fabio que se levantó y el Fabio que estaba lleno de cables y las máquinas que estaban respirando nomás por mí. Pero es cuestión de segundos que yo me atiento y yo digo, ¿yo qué hago ahí si yo estoy bien? Pero para eso me lleva un remolino para arriba, un remolino que me traía en el viento, un remolino negro, oscuro. Y para eso recuerdo que me dijo una voz, pero una voz que nunca voy a olvidar. Una voz suave, una voz que parece que me resuena todavía en mi corazón. Y esa voz me dijo, ¿quién eres? No eres nadie. Y entonces él empezó a ponerme mi vida. Desde cuando era niño, que le quité un dulce a un niño, hasta ese tiempo, como una película mía, de toda mi vida. Y me decía esa voz, ¿te arrepientes de esto? ¿Te arrepientes? Y yo decía, sí, me arrepiento. Y total que para eso yo estaba en ese viento que yo no encontraba
la salida. Y para eso, mi papá ya le decían que firmara que yo ya estaba muerto. Pero mi papá no quería firmar, él decía, yo no voy a firmar su muerte. Y cada rato, dice él, que le decían, él vivía cerca de donde estaba yo en el hospital, y él se iba caminando y le hablaba a una gringa que sabía español y le decía, tío, ya ven, porque Fabio ya, dicen los doctores que ya no hay nada que hacer, que ya está muerto, que vengas. Y dice que él llegaba a las 3, 4 de la mañana y que le hablaban corriendo, y él ahí decía y que le decían, firme ya, lo estaban apuchando para que firmara. Y él decía, yo no voy a firmar. Entonces, que le dice los doctores, le dijeron a papá, entonces que venga la mamá. Y dice, ¿cómo va a venir la mamá si para esto se necesita muchos papeles, se necesita tramitar una visa y eso lleva años, no se puede? A lo que el doctor le dijo, con esta carta lo van a dejar pasar. Y dice que pronto hicieron la carta y la mandó para México, para Dolores Hidalgo. Y entonces mi mamá empezó a buscar cómo iba a hacer una visa, o ellas no sabían cómo transmitirse ella para acá con papeles. Los mandaron a León, Guanajuato, y de León, Guanajuato les dieron nomás esa carta. Y lo que le dijeron de León, Guanajuato, usted tiene que ir de emergencia, váyase así, nada más. Y entonces dice que desde ahí tomaron el camión de León, Guanajuato para Laredo, Texas. Y la acompañaba mi hermana porque mi mamá no sabe escribir ni leer, y como hay muchos transbordes que transbordan, lo que no quería mi hermana que se perdiera mamá. Entonces ellos dicen que entonces venían y llegaron a Laredo. Para entonces ya habían mandado unas americanas de unos primos que tuvieran de este lado de Laredo esperando a mamá a migración para traérsela. Para entonces llegan a migración y le preguntan a migración qué quieren, qué traen, qué van a transmitir. A lo que ella les enseña la carta a mi hermana de mi mamá, y que lo vieron, y le dice, tú no vas a poder pasar, pero tu mamá sí. Y ella dice, yo sé que sí, que nomás vengo yo a dejarla porque ella no sabe leer. Entonces dice mi hermana que ella se sentó en una banquita ahí a llorar y a llorar. Y dice ella que en ese momento la toca alguien de su hombro y le dice, hija, ¿qué tienes? Y ella dice que sin levantar su mirada, llorando, dice, es que van a desconectar a mi hermano, yo lo quiero ver por última vez. Y que le dicen, pero es que tú no puedes pasar, le dijo otro de migración. Y el otro se quedó agarrado del hombro de ella y le dijo, hija, prométeme que si yo te ayudo, vas a obedecer la ley. Y que ella le dijo, sí. Y le dijo, y entonces vas a obedecer esa ley, que si yo te doy el permiso, vas a regresar, no te vas a quedar allá. Y que le dijo ella, claro que no me voy a quedar, regresaré. Y dice, ¿qué traes? Y ella nomás traía, como mi mamá nomás traía su credencial. Y le dice, préstamelo. Entonces dice que ella se lo dio, pero vio de espaldas que entró el de migración, pero dice ella que las paredes eran todas de vidrio. No había ninguna pared de bloque.
Y entonces, cuando ella lo vio entrar y ella lo vio que él dijo ella misma en su corazón, dijo, ojalá y me ayude él, pero no le alcanzó a ver de su cara. Entonces dice que cuando de ratito sale otro y le dice, Emma Barrientos, ven a firmar tu pasaporte y ven a firmar tu permiso. Y entonces dice que ella fue de volada, fue y firmó, pero ella se quedó en esa banquita esperando al otro para darle las gracias. Y dice ella que aquel de inmigración nunca salió de ahí. Esa persona no salió de ahí. Y ella le preguntó, ¿a dónde está este inmigración que me ayudó? Y ella le dijo el otro, nomás somos nosotros los que estamos aquí. Pero ella dice, yo lo vi que entró. Si somos todos nosotros los que estamos aquí nada más, no hay nadie hasta el siguiente turno. Ahí vamos viendo la gloria de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo formando ese testimonio. Y para entonces venía mi mamá y mi hermana y todos se preguntaban, las americanas se preguntaban, pero ¿cómo pudieron pasar si nadie puede pasar sin nada más? Y se venían preguntando y para entonces ellos empezaron a venirse desde Laredo, Texas, con mis primas americanas para acá, a mamá que me venía a quitar las máquinas. 11 años que tenía sin ver a mi mamá. 11 años que yo no miraba a mamá. Y para entonces había de todas las religiones que iban a verme. No hubo religión diferente que iba a orar por mí, Y para entonces yo recuerdo que en el transcurso de esos momentos en coma, a mí me goteaba algo cuando alguien iba a orar por mí, cuando alguien iba a orar por mí del dentro del tubo de la boca, me goteaba algo. Y yo sentía una paz, tranquilidad cuando personas iban a orar. Pero para entonces los doctores seguían diciéndole a papá que firmara, y lo ponían en un cuartito en privado y le decían, ya firme, ya no hay nada que hacer con él, ya sus funciones, ya no funcionan sus pulmones, sus riñones, él ya no está. Incluso ellos decían que ya hasta olía. Ya olía yo a muerto. Y pero entonces seguía la rutina de que le decían a papá que él firmara y que firmara. Y él decía que no. Para entonces llegó un momento de que se dijeron, ya, si la mamá no llega, mañana lo desconectamos. Faltaba un día y medio para quitarme las máquinas. Y para entonces llegó un día que toda la gente supo que me iban a desconectar y había tanta gente en los pasillos ahí esperando de otras religiones y de otras personas, pero ese día
Legión de María le habían dicho que fuera a orar por mí. Eran 6 personas de aquí de Hendersonville, de Legión de María. Entonces la cita eran nomás hasta las 9 de la noche y ellos llegaron a las meras 9 y nomás dejaban pasar a 2 personas. Cuando ellos van y le dicen, venimos a ver y a orar por Fabio. Y un doctor le dijo, nomás pueden entrar 2 personas. Y después se acercó otro doctor de mis riñones y le preguntó, ¿qué quieren ellos aquí? Que vienen a orar por Fabio. Pero le digo que nomás pueden orar 2 personas, ellos son 6. Y a lo que le dice, el muerto, déjalos que pasen los 6. Déjalos que pasen los 6, dice, como quiera ya mañana lo vamos a desconectar. Y ellos dicen que ellos entraron los 6, entonces que tengo un primo que está inválido y él con su silla de ruedas le dice a mi papá, véntelo, ahorita que abrieron porque la puerta estaba cerrada y no podían entrar 2. Cuando abrieron la puerta él le dijo, véntelo. Y luego le llama a mi papá, entonces que entró mi papá y el silla de ruedas junto con los 6. Y ellos dicen que cuando ellos empezaron a rodear un lado de mí, lleno de máquinas, de tubo en la boca, que las máquinas nomás estaban respirando por mí. Ellos se enredaron cada uno de un lado y empezaron a adorar a Dios. Y empezaron a glorificar a Dios. Empezaron a invocar a nuestra Madre Santísima. Empezaron con su oración tan fuerte, sus manos arriba. Y cuando ellos empezaron a adorar y glorificar al Señor, ellos dicen que cuando ellos vieron que su oración era más fuerte, dicen ellos que yo le hice y que me levanté un poquito de mi cama y abrí los ojos. Dice ellos que ellos empezaron con más fuerza. Empezaron las máquinas a volverse locas. Las máquinas empezaron a gritar, las máquinas empezaron a volverse locas. Entonces, dicen ellos que entraron en ese momento los doctores, pero ellos les decían que están tocando, no toquen nada, y ellos con sus manos arriba, más glorificando con fuerza, con poder, hablándole al Señor y todo, y porque estaban viendo cuando Dios me estaba tocando y esas máquinas se estaban volviendo locas y empezaron los doctores y dijeron, salgan de aquí, porque ustedes tocaron algo está pasando, y dice que ellos todos los sacaron fuera del cuarto, y cuando ellos estaban sacando fuera del cuarto, y yo me tuve así con los ojos abiertos. Las máquinas empezaron a funcionar, empezó a funcionar el corazón, empezó a funcionar mis riñones, mis pulmones, y entonces ellos estaban maravillados y todo con la puerta cerrada. Y después dicen ellos que cuando salieron a la puerta, los de Legión de María pensaron que era mi último suspiro. Pero cuando los doctores salen maravillados con sus ojos abiertos y les dicen, este es un milagro, él está al 100% para la gloria de Dios. Y por entonces empezaron a glorificar a Dios, empezaron a exaltar a Dios, y dijeron, todos empezaron a glorificar al Señor. Empezó el Señor a levantarme. Empezó el Señor glorificándose en mi vida. Y después los doctores me decían, Fabio, ¿cómo te vas a llamar? ¿Te vas a poner de vuelta a tu nombre o quieres que te ponga a nosotros? Yo no entendía en ese momento nada. Yo no entendía ni sabía por qué estaba ahí. Y entonces ellos me decían, eres un niño, volviste a nacer. Pero yo pensé que ellos me vacilaban, pues yo me sentía bien, yo me sentía perfectamente bien, pero para eso
yo empecé a perder peso. Empecé a perder peso. Empecé al conocimiento, a no conocer a las personas. Y para eso, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cuando mamá venía en Arkansas, yo desperté ese día, y ese día que desperté fue un día del santo de mi papá, un día 1 de abril. Dios le dio ese regalo a mi papá de su día de su cumpleaños, de él volver yo para atrás, porque él se mantuvo en fe. Y para entonces, y yo cuando estaba ahí en esa cama, la gente iba y lloraba, y yo no entendía por qué, pero yo no podía hablar porque tenía ese tubo en la boca. Cuando vino mamá y mi hermana, yo ni siquiera me acordaba y no los conocí. Ellos nomás vinieron por 4 días porque mi mamá era quien me venía a quitar las máquinas. Porque mi papá no quiso firmar. Pero miren cómo la gloria de Dios se va manifestando y cómo Dios hace las cosas. Y para entonces, cuando quedo despierto, empecé mi vida que yo ya no podía más. Empezó el demonio a quererse llevarse mi vida. Empezó el demonio a atacarme en las noches, que yo no podía dormir, y yo no dormía porque si cerraba mis ojos, yo respingaba mi cuerpo. Y yo quería hablar, pero no podía hablar porque tenía ese tubo en la boca todavía aún. Estaba despierto, pero no podía hablar. Por allí me daban comida, por ahí me daban líquido para comer. Y entonces, recuerdo que yo rezaba el Padre Nuestro. Tal vez lo recé 1000 veces o 50,000 veces y no me lo sabía completo, pero es lo único que me sabía. Y yo no, era católico, pero católico nomás de nombre. Porque no siquiera me arrimaba a la iglesia, ni a la misa, nada. Y yo rezaba nomás el Padre Nuestro, y era como le hablaba, yo como era como me comunicaba con el Señor, sentía paz en mi corazón, pero lo podía rezar nomás en mi mente porque no podía hablar. Y lo que temía era en la noche, porque en la noche es cuando miraba monstruos, miraba cosas horribles, monstruos de 4 cabezas que venían por mí, querían llevarme, y yo nomás con el Padre Nuestro luchaba. Y entonces llegó un día que yo le dije: Señor, si tú no me ayudas esta noche, yo ya no voy a luchar más, yo ya no puedo más. Y recuerdo que esa noche me pagaban la luz a las 10. Y cuando yo sentí un sueño, pero como nomás como entre cerré los ojos y los abrí porque a mí me daba miedo ver esas cosas feas. Y entonces, cuando sucede eso esa noche, me apagan la luz y yo entrecierro los ojos, y entonces cuando los abro, podía ver un lado de mí, por mi costado, unos ángeles, un lado de mí, y enfrente la Virgen María con Jesús alzado. Y fue de modo que esa noche yo empecé a dormir, pero tranquilo, pero yo dije entre mí: mañana a las 4 me encienden la luz y yo voy a estar despierto para ver esos ángeles.
Me prendían la luz y esos ángeles no estaban ahí. Y yo me desesperaba por hablar, yo me desesperaba por decir algo, pero las máquinas nomás se locaban y me tranquilizaban y me decían tranquilo, todo está bien, relájate. Y ya me relajaban y todo. Pero entonces yo dije, hoy en la noche, de vuelta va a pasar lo mismo. Y entonces me apagaban la luz y llegaban esos ángeles y llegaba también la Virgen María con Jesús alzado. Por una semana ellos estuvieron ahí conmigo. Por una semana ellos estuvieron a mí, que todos llegaban y decían, wow, ya está bien recuperado, ya después de que todo lo que decían, mira Dios lo que está haciendo en ti. Pero yo no entendía nada aún. Yo quería salirme de ahí. Yo lo que quería es ya ir a casa y digo, ya estoy bien. Pero no sabía que estaba totalmente paralizado. Mi cuerpo era una calaca. Estaba tan flaquísimo, que me hacían como bebé. Me cambiaban, se me empezó a caer el pelo, se me empezó a caer la piel como un bebé, mudé otra vez como un niño, pero no entendía nada. Para entonces, me dijeron, ya tienes 3 meses aquí y no tienes aseguranza, te tienes que ir a casa. Entonces me mandaron a casa de la Cruz Roja, pero todavía me dieron 30 días de doctor y de enfermera. Me dieron una cama y me llevaron a casa y allí me iban a atender los doctores y las enfermeras a darme terapias. Que soplara, no soplaba nada. Estaba totalmente yo paralizado, no podía hablar, me quedé mudo. Y para entonces, recuerdo que me iban a visitar varias personas y el Legión de María seguía yendo a orar. Y yo sentía tan hermoso, tan lindo en mi corazón. Y recuerdo que una vez llegaron unos hermanos y llevaron una grabadorcita pequeña con 3 discos. Y uno de esos discos, yo le decía a mamá, ¿cómo Dios? Yo ahora no me explico cómo Dios me hacía que yo con los puros ojos, mi mamá me entendía qué quería o qué quería decir. Y yo recuerdo aquella vez que me regalaron esos 3 discos y la grabadorcita, y yo le decía a mamá señas con los puros ojos, porque yo no podía mover ningún dedo. Quedé totalmente paralizado. Y yo le decía con los puros ojos, mamá, plánenle ahí. Y decía ella misma, me hablaba y me decía, hijo, yo no sé nada. Y yo le decía con los ojos que planara ahí y ahí. Y ella me entendía y le planó. Y me dijo, te voy a hacer tu arrocito. Y le planó y me puso en el pecho esa grabadorcita. Y le dio volumen ella. Y me lo dejó ahí y dijo, te voy a hacer tu arroz, hijo. Y cuando empieza esa alabanza, que yo nunca había escuchado alabanzas. Primera alabanza que escuché. Y esa alabanza empezó diciendo, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Y cuando esa alabanza estaba ahí, yo empecé a mover mis pies, empecé a mover mis manos, empezó a mover mi cuerpo. Y decía la alabanza, todo eso es posible. Y yo lloraba y mi mamá llegó también y lloraba ella de felicidad. Y yo lloraba también porque empecé a mover todos pies y manos, empecé a mover mi cuerpo. Cuando esa alabanza escuchaba y decía que todo era posible, cuando levanto mis manos y empecé a mover mis pies, empecé a mover mis manos, después de más de 3 meses que me decían los doctores que yo iba a quedar paralítico, que tal vez iba a dar pasos al año, pero no estaba garantizado. Pero
Dios estaba haciendo su trabajo, y entonces esa alabanza seguía diciendo que todo eso es posible cuando levanto mis manos y la gloria de Dios estaba descendiendo sobre mí. La vez que llegaron los doctores a chequearme y empezaron, que vieron que ya me movía, y ellos decían, wow, ¿cómo le hiciste? Si no podías ni soplar ni nada, ni mover tus manos. Pero yo aún todavía no podía hablar, porque tuve 3 meses ese tubo en la boca, y ese tubo me hizo mudo. Para entonces no dejaban de ir a orar por mí, no dejaban de ir buscándome, viendo ese milagro que Dios había hecho en mí. Me visitaban de unos y de otros, y iban y oraban por mí. Y pues yo no entendía en ese momento aún todavía nada. Y entonces empecé yo a escuchar con las alabanzas, y yo con las alabanzas era que me sentía tranquilo, era cuando me sentía tan bien. Hasta un día que me dicen, te traemos al Padre. Y yo les dije con señas sí. Y entonces ese día que me traen el Padre, yo empecé, mi boca se empezó a despegar, empecé a hablar ese día cuando el Padre llega y me dijo, ¿te quieres confesar? Y yo le dije, sí, mi voz era ronca, pero sí me entendía. 11 años sin confesarme, 11 años. Y cuando ese mismo Padre, él se queda tan admirado y me dice, Fabio, yo te entré los óleos, yo mismo te entré con tu papá y yo te di la despedida, te unté los óleos, que tú ya estabas muerto, y mira ahora. Y cuando me confesé las palabras que podía decir, desde ese día el Padre fue y me regaló una Biblia que aún todavía la tengo tan ojeada. Esa Biblia la tengo guardada porque para mí significa mucho. Y empecé a empezar a caminar, empecé a buscar de Dios, que no sabía, pero yo lo buscaba. Y siempre le decía, Señor, déjame sentir un poco de tu gloria. Y recuerdo que yo me levantaba poquito de mi cama. Pero no entendía nada aún. Y entonces empecé a traerme una silla de ruedas. Y recuerdo una vez que me invitaron a una fiesta. Y yo podía hablar poquito y le decía a mamá, yo en allí, y yo decía, no, porque no puedes tú. Le digo, vamos mamá. Le dije, porque para que la gente vea del mundo lo que Dios va a hacer en mí. Y ese día nomás me llevaron por 10 minutos y todos me pasaron, y la gente me miraba a mí, pero a mí no me importaba eso. A mí lo que me importaba era que vieran cómo Dios me iba a levantar, porque mi fe empezó a crecer en Él. Yo no tuve que vivir un retiro, no tuve que vivir en retiros y en ir con un sacerdote. Yo conocí en una cama. Allí el Señor me dio la vuelta de 360 grados mi vida. A través de esa enfermedad. 17 días en coma que estuve. 17 días que ya no había nada que hacer. 17 días que ya me habían desahuciado. Pero para eso Dios tenía otro plan. Dios tenía cosas diferentes. Y para eso me empezó el Señor a manifestarse en mí.
empecé yo a ir llevándome a los retiros. Yo me llevaban al South, pero yo quería estar en esos retiros y yo me sentía, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero aún no entendía todavía. Pero yo les decía, porque tenía cirugías y tenía dolor acá porque me habían operado un riñón y yo no podía hablar muy bien todavía, pero yo lloraba y yo les decía, no me saquen de aquí, yo no quiero irme de aquí porque aquí yo no siento dolor. Si voy a la casa voy a sentir dolor, yo no quiero irme, déjenme aquí. Me sacaban hasta el último porque yo sentía paz, yo sentía tranquilidad y no me dolía allí nada. Sentía nomás un caliente por mí por dentro, pero yo no conocía aún de Dios todavía. Pero yo me sentía tan tranquilo que después Dios empezó a orar en mí. Me invitaban a las oraciones, yo iba y ahí Dios me fue levantando. Ahí Dios fue empezando a orar en mí. Dios empezó a caminar en mí. La gente decía, Fabio, la gente dice que tú eres esto otro. Yo no entendía nada. Pero entonces, yo empecé a recuperarme. Al año empecé de vuelta a trabajar. Ya servía al Señor, pero estaba trabajando y no le daba al 100%. No trabajaba más y casi no iba estaba volviendo de vuelta al mundo, pero ya diferente. Para eso, después empiezo a enfermar de vuelta. Y me dicen que mis riñones estaban mal. Y todavía aún no hice caso y todavía yo seguí trabajando. Se llegó el momento que me dijeron, necesitas venir porque tus riñones están mal. Cuando yo ya fui, mis riñones, yo ya necesitaba tener diálisis. Desde 2017 empecé en diálisis. Tuve 6 años bien trabajando y después en 2017 caí de vuelta de muerte. En 2017 me empezaron a hacer diálisis, que llevo ya 5 años en diálisis 3 veces por semana. Pero para ese transcurso, hermano, ya llevo, como no tengo, a lo mejor 20 o 30 veces que ya los doctores me siguen despidiendo. Se me ha infectado la sangre por el gafete, que me dicen ya no hay nada que hacer por ti. Háblale a tus familiares que ya no pasas de esta noche. Y entonces yo les decía, se van a seguir esperando porque todavía no me voy. Y cada vez que yo estaba siempre ya al borde de la muerte, que ya me ponían ya para despedirme, ponían una enfermera ahí cuidándome. Y si iba la de las 7, llegaba la otra de las 7 y me estaban ahí y con la puerta abierta y les decía, ¿por qué están aquí? Dice, es que el doctor dice que en cualquier momento tú ya vas a tirar, ya te vas a morir. Y se pasaba esa semana y mejor se iban. Y decía el doctor, los doctores me decían, no nos explicamos por qué te mejoras y por qué la sangre está yendo mejor y mejor. La última vez, que hace un año en diciembre, de vuelta me vuelvo a malar y ahí me regresaron con las máquinas. Y cuando me regresan con las máquinas, yo me sentía bien y entonces me ponen en un cuarto de vuelta y de vuelta vuelven a poner la muchacha y dice el doctor que ahora sí te vas a ir
que le hables a tus familiares. Y yo les dije, se van a seguir esperando. El doctor llega conmigo y me dice, Fabio, ¿quieres que te regrese de vuelta con las planchas o ya te dejo ir? Y le dije, regréseme, porque aún todavía, le digo, Dios me tiene aquí por un propósito. Me tiene por un propósito para seguir adelante y a predicarles el evangelio, que Él está vivo, que Él tiene poder, que para Él nada es imposible, que aquí estoy yo, que si hay resurrección, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, le digo, soy el muerto, soy el Lázaro, soy el muerto que siempre ya están desahuciando, que dicen que ya no vivo. Pero aquí, mire, estoy dándole la gloria, la alabanza y la adoración al Señor para seguir adelante. Y siempre que me dicen que te pasa esto, que pasa esto otro, yo declaro victoria. Digo, yo tengo mucho que hacer aquí. Yo tengo mucho que testificar de nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria de nuestro Dios, que Él tiene poder, que Él todo lo puede y que Él tiene el control de todo. Y me dicen todavía que por qué no busco un trasplante de riñón. Ya me han querido dar sus riñones y yo les digo no, porque yo creo que el Señor me los va a restaurar y me los va a poner nuevos. Todo esto que me está pasando aún todavía no cabe de lo que Dios está haciendo en mi vida. Los dones y los carismas que me está dando, aún todavía no. Y yo le digo al Señor, no estoy listo. A veces me dicen, Fabio, hay predicaciones, hay de estos sanaciones, hay sanaciones, me invitan, y ya cuando llego allá, que son de unción de los enfermos, y todavía voy yo todavía al transcurso de la fila, y todavía le voy diciendo, aún no me los quites, Señor, aún no me sanes, aún no estoy listo, aún te puedo fallar, Señor, aún no, Señor. Y ahora le digo al Señor, quisiera darle un beso a esta enfermedad, Señor, porque esta enfermedad me está llevando a donde tú quieres llevarme. Esta enfermedad me está llevando a donde tú quieres ponerme. Yo creo en ti, Señor, y me aferro a ti, Señor, que tú un día, Señor, me vas a volverme de riñones. Yo no sé cuándo, pero le digo, Señor, sígueme preparando, sígueme moldeándome, sígueme, Señor, restaurándome, sígueme edificando para hablar y predicar con fuerza y con poder tu evangelio, Señor. Hablar, Señor, de tus grandezas, de todos los testimonios que tú has hecho en mi vida y has hecho en mi corazón, para seguir predicando el evangelio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Les exhorto que sigan adelante. Siempre el enemigo va a querer tumbarte tu fe. Y sabes cómo dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de algo que no se puede ver, pero lo crees que viene. Pero sabes, aún a veces estamos nosotros como dando la fe, que cuando el doctor te dice, estás enfermo de esto y esto y esto, y ya empiezas a creer tu muerte. No, tienes que ir a la contraria. Nosotros tenemos que ir contra el agua, en contra del agua. Dios te hizo para caminar sobre las aguas. Pero recuerda, Pedro caminó, pero se le desfalleció su fe, y eso es lo que pasa a uno de nosotros. Pero déjame decirte, recordar que a nuestro padre Abraham, él sacó esperanza donde ya no había esperanza. Por eso hoy, en estos momentos, les digo que tú tienes que declarar victoria. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:24, que por sus llagas hemos sido sanados. No dice que somos sanados, y por sus llagas somos sanados. Y entonces tenemos que aferrarnos a esa palabra, tenemos que aferrarnos a Dios, que debes de obtener y tener fe. Tienes que decir lo contrario. No tienes que decir, no, es que ya no tengo nada. No, lo que el enemigo quiere que tú
te mortifiques, que ya no creas, que no sigas adelante, que tu corazón sea débil. Tú sigue creyendo en Dios, tú sigue poniéndole al Señor. Recuerda, no nomás hagas una oración, sigue orando, sigue pidiendo. El Señor nos da el ejemplo de la viuda, nos da también el ejemplo también en Primera de Reyes, donde 7 veces se tuvo que meter Naam en el río Jordán. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que nosotros elevar nuestra oración y siguiendo perseverante y creyendo que el Señor lo va a hacer. Y si no lo está haciendo en estos momentos, porque Él te está purificando y te tiene para un gran propósito. Solo mantente en fe y cree, y Dios va a hacer la obra. Dios tarde o temprano lo va a hacer, se va a manifestar, pero solo recuerda que Dios, Jesucristo, cuando Él los sanaba, Él solamente les preguntaba su fe. ¿Crees que puedo hacer esto? O decía, ¿tú crees que lo puedo hacer? Y Él miraba que la fe que tenían, Él lo hacía. Así es que les exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sigan adelante, que sigan perseverantes, que sigan buscando de Dios y su oración la eleven, no la bajemos, a elevar esa, y van a ver que Dios se va a manifestar. Él no nos va a dejar en vergüenzas. Él se va a manifestar, hermano, tarde o temprano, hermana. Y sigan adelante y sigan orando sin desanimarse, como lo dice en la palabra de Dios en Efesios.